En esta parte de la clase nos dedicaremos a analizar el metabolismo de los esfingolípidos y también las patologías asociadas a estos compuestos. Repasemos cuál es la estructura de los esfingolípidos, cuál es la estructura general de un esfingolípido. Estos compuestos derivan de un alcohol que se denomina esfingol o esfingosina. El mismo tiene las siguientes características estructurales. Tiene un oxidrilo en el carbono 1, un grupo amino en el carbono 2, tiene un oxidrilo en el carbono 3 y una doble ligadura entre el carbono 4 y 5 y luego sigue toda una cadena hidrocarbonada. Este esfingol o esfingosina, a través del oxidrilo del carbono 1, se une a moléculas que le van a conferir a la nueva estructura una cabeza de características polares. Por otra parte, al grupo amino que está presente en el carbono 2 del esfingol, se unen los distintos ácidos grasos. Estos ácidos grasos reaccionan con el grupo amino y generan una unión amida. De manera que entonces en los esfingolípidos vamos a tener dos cadenas hidrocarbonadas extensas. Una que la aporta el ácido graso que se une al carbono 2 a través de la unión amida, y la otra cadena hidrocarbonada es la misma cadena hidrocarbonada del esfingol. Entonces, esto va a constituir una estructura con dos colas hidrofóbicas una vez que se una al ácido graso, y una vez que se una a una porción polar, entonces tendremos además una cabeza polar. Por lo tanto, se genera una estructura que tiene una cabeza polar, dos colas hidrofóbicas, lo cual determina que esa estructura se oriente en un medio acuoso formando bicapas. Los esfingolípidos son componentes estructurales de las membranas biológicas. Particularmente el tejido nervioso tiene un alto porcentaje de esfingolípidos como constituyentes de sus membranas. Si analizamos la estructura del carbono 1, 2 y 3 del esfingol y lo comparamos con la estructura del glicerol, veremos que esos carbonos del esfingol tienen roles parecidos a los distintos carbonos del glicerol. Por ejemplo, en el carbono 1 del esfingol se unen los grupos polares que varían según el tipo de esfingolípidos. En este carbono del glicerol, por ejemplo, se une el grupo fosfato que va a formar el puente fosfodiéster presente en los fosfoglicéridos. En el carbono 2 se une a través del grupo amino un ácido graso mediante una unión amida. En este carbono que estoy señalando del glicerol, a través del grupo hidroxilo, se une un ácido graso, formando entonces la cola hidrofóbica de este compuesto. En el carbono 3 hay un grupo hidroxilo que permanece como tal en los esfingolípidos, pero en este carbono 3 también se une una larga cadena hidrofóbica. En el carbono que estoy señalando, en el glicerol, a través de este oxidrilo, también se une un ácido graso, entonces formando un compuesto con dos colas hidrofóbicas que son aportadas por los dos ácidos grasos que se unen en los dos carbonos que estoy señalando. Conociendo entonces cuál es la estructura del esfingol, veamos cuál es la estructura de los distintos esfingolípidos. En las distintas esfingomielinas tenemos una estructura general
que es la siguiente. Una cadena hidrocarbonada que aporta el efingol, en cuyo carbono 2, a través de una unión amida, se une con un ácido graso que aporta la segunda cadena hidrocarbonada. En el carbono 1 se une como compuesto polar la fosfocolina. En este caso tenemos la estructura general de la esfingomielina. Voy a aclarar que para todos estos compuestos uno presenta, por razones didácticas, una estructura general y representan a un compuesto típico, pero dependiendo de cuál es el ácido graso vamos a tener distintas esfingomielinas. No es lo mismo que este ácido graso sea el palmítico o el esteárico, por ejemplo. Y esto ocurre tanto para los fosfoglicéridos como para los distintos esfingolípidos. Bien, hecha esta aclaración, veamos cuál es la estructura de los esfingolípidos que se conocen como glucocerebrósidos y galactocerebrósidos. Tienen como cabeza polar ya sea una molécula de glucosa o de galactosa unido por una unión glucosídica al carbono 1 del efingol. Si además de glucosa o galactosa hay otra molécula adicional de monosacárido, que puede ser otra glucosa, otra galactosa, N-acetilgalactosamina, entonces hablamos de globósidos. Es decir, hay varias moléculas de monosacáridos constituyendo la cabeza polar. Si ese globósido además tiene una molécula de ácido siálico, en particular ese globósido se denomina gangliósido. El ácido siálico, el nombre es ácido N-acetilneuramínico, que por sus siglas en inglés se lo conoce como NANA. El efingol o efingosina puede ser sintetizado en distintos tipos celulares de nuestro organismo y la síntesis requiere el ácido palmítico y el aminoácido serina. En el proceso de síntesis hay una reacción entre el ácido palmítico y la serina, más precisamente el ácido palmítico activado previamente con la coenzima A. En esta reacción lo que sucede es que el aminoácido serina se descarboxila, va a perder ese carbono como dióxido de carbono y le queda a este aminoácido una valencia libre que es capaz de unirse con otra estructura química. Precisamente el ácido palmítico sufre la liberación, la pérdida de la coenzima A, quedándole al carbono carbonílico del ácido graso una valencia libre, a través del cual se une con este resto del aminoácido serina. Se forma este compuesto que se denomina 3-ceto-dihidroefingosina. En esta reacción también se ha generado como producto el dióxido de carbono y la coenzima A. ¿Por qué este compuesto no es directamente efingol o efingosina, sino es el compuesto 3-ceto-dihidroefingosina? En principio es un compuesto con una estructura muy similar al efingol o efingosina. Tiene el oxidrilo en el carbono 1, el grupo amino en el carbono 2, pero en el carbono 3 tiene un grupo ceto en lugar de un grupo hidroxilo. Y además a esta estructura le falta la doble ligadura entre el carbono 4 y el carbono 5. Por eso se aclara que no es el efingol o efingosina, sino que es un compuesto 3-ceto, que tiene una función ceto en el carbono 3, dihidro, porque tiene dos hidrógenos en los carbonos 4 y 5, uno en cada uno de estos carbonos, que necesitan liberarse para generar la insaturación entre esos dos carbonos. A continuación, este compuesto, que es el 3-ceto-dihidroefingosina,
se va a reducir en una reacción dependiente de NADPH. Este grupo carbonilo se va a reducir, como vemos en esta otra estructura, a la función alcohol. Es decir, el compuesto que se ha generado ya es más similar al efingol o efingosina. Lo único que le falta es que se genere la doble ligadura entre el carbono 4 y 5. Por eso este compuesto se denomina dihidroefingol o efingosina. En esta diapositiva presentamos un esquema general de la síntesis de ceramida. Describimos previamente que el ácido palmítico en forma activada como palmitoil-CoA reacciona con el aminoácido serina, se libera dióxido de carbono. Este dióxido de carbono corresponde a un carbono de la serina y se forma el compuesto 3-ceto-dihidroefingosina. En este caso se produce a continuación una reacción que es dependiente de NADPH, en la cual el grupo ceto de la 3-ceto-dihidroefingosina se reduce y queda el compuesto dihidroefingosina como producto. Uno pensaría que a continuación va a ocurrir la pérdida de los dos hidrógenos del carbono 4 y 5 para conformar la doble ligadura y llegar así a la estructura de efingol. Sin embargo, lo que se ha visto es que antes que se concluya la síntesis de efingol o efingosina, este compuesto dihidroefingosina reacciona con el acil-CoA y se produce la unión del resto acilo al grupo amino de la dihidroefingosina. Se genera entonces la unión amida que va a unir el efingol, que está en su etapa de formación todavía, con el resto acilo del ácido graso. Ahora, después que se incorporó en esta estructura el resto acilo, lo que se genera es un compuesto similar a la ceramida, excepto que todavía no tiene la doble ligadura entre el carbono 4 y 5. Es ahí donde se produce una reacción dependiente de FAD y se genera entonces la ceramida. ¿Cuál es esta estructura, la de la ceramida? Es el efingol que tiene una unión amida entre el efingol precisamente y el ácido graso. Fíjense que este resto proveniente del ácido graso se unió en el proceso de síntesis antes que se produjera esta doble ligadura. Por eso iniciamos la síntesis de efingol o efingosina y en ese proceso de síntesis llegamos a la síntesis de ceramida. En esta ceramida tenemos el oxidrilo en el carbono 1 a través del cual se va a unir en los grupos que le dan polaridad a ese extremo, a esa cabeza, y lo vamos a simbolizar en las ecuaciones que vienen como R con este carbono hidrógeno 2 oxidrilo. Esto va a representar la estructura de la ceramida. La esfingomielina es una estructura donde la ceramida se encuentra unida a un grupo fosfato y este fosfato a su vez unido a la colina. ¿Cómo es la síntesis de esfingomielina? Les recuerdo, la esfingomielina es uno de los constituyentes más importantes de las membranas del tejido nervioso. Les recuerdo además que la esfingomielina es el único esfingolípido que contiene fosfatos. Entonces, describimos cómo es la síntesis de esfingomielina. Se parte de la ceramida. Esa ceramida reacciona con la colina que ha sido activada, como habíamos descrito, para la síntesis de fosfatidilcolina. La colina, en presencia de ATP, generaba fosfocolina y la fosfocolina con CTP daba CDP, originaba CDP-colina. Entonces es el compuesto CDP-colina el que reacciona con ceramida
con lo cual se libera CMP, el nucleótido CMP, y por otro lado queda formado el compuesto esfingomielina. Recordemos que esta es la porción que representa a la ceramida, luego tenemos el fosfato y la colina. Si vemos la estructura de la esfingomielina, vemos que se trata de una estructura donde está presente una carga positiva sobre el nitrógeno. El nitrógeno, cuando actúa con valencia 4, como es el caso de en la esfingomielina, fíjense que aquí este nitrógeno está unido a 3 grupos metilos y a una cadena hidrocarbonada, por lo tanto está actuando con valencia 4. En esos casos se genera sobre el nitrógeno una carga positiva, porque ese nitrógeno está cediendo un par electrónico para efectuar la cuarta unión con un sustituyente determinado. Esta molécula, si bien tiene cargas, a pH fisiológico es una especie sin carga neta porque tiene una carga negativa sobre el fosfato y una carga positiva sobre el nitrógeno. Mientras que la esfingomielina o las esfingomielinas son compuestos clasificados como esfingolípidos con carga, aunque a pH fisiológico tengan una carga neta nula, los esfingolípidos que tienen moléculas de monosacáridos en la cabeza polar se los clasifica como esfingolípidos neutros, es decir, no están formados por moléculas cargadas. Por ejemplo, los cerebrósidos o los globósidos que tienen una o varias moléculas de monosacáridos. ¿Cómo se sintetizan los gluco y los galactocerebrósidos? Nuevamente, tenemos que aclarar que se necesita para formar la unión entre la ceramida y la molécula de glucosa o galactosa, se necesita energía. Justamente es la glucosa o la galactosa que se activan con UTP, con el nucleótido UTP, generando UDP galactosa o UDP glucosa. Y esa glucosa o esa galactosa activada va a reaccionar con la ceramida para formar los galactocerebrósidos o los glucocerebrósidos. Los galactocerebrósidos pueden incorporar en su estructura un grupo sulfato, generando así un grupo de compuestos que se denominan sulfátidos. ¿Cómo se sintetizan los sulfátidos? A partir de un galactocerebrósido y un compuesto que es dador de grupos sulfatos. Esto es el compuesto que denominamos PAPS en esta ecuación, cuya estructura mostramos acá abajo. Fíjense que es una estructura que contiene una ribosa unida a una adenina, y el grupo oxidrilo que está en el carbono 3 de la ribosa está esterificado con un ácido fosfórico, y en el carbono 5 tenemos un éster fosfórico, y este grupo fosfato a su vez está unido con un grupo sulfato. Por eso el compuesto resultante se llama fosfoadenosil fosfosulfato. Y es precisamente el grupo sulfato que señalo el que esta molécula le cede a un determinado sustrato, en este caso el galactocerebrósido. Por lo tanto, el galactocerebrósido más fosfoadenosil fosfosulfato da fosfoadenosil fosfato más el galactocerebrósido 3-sulfato, porque este grupo sulfato se agrega siempre en el carbono 3 de la galactosa. Ahora resumimos la síntesis de esfingomielina y de glicoesfingolípidos. Recordemos que cuando hablamos de glicoesfingolípidos hablamos ya sea
de fingolípidos que contienen glucosa, galactosa, N-acetilgalactosamina, por ejemplo. Ya hemos descrito que en la síntesis de fingomielina es la colina en su forma activada como CDP-colina la que reacciona con la ceramida y genera efingomielina. En el caso de los cerebrósidos, la ceramida reacciona con la glucosa, que es un glucoefingolípido, o con la galactosa. En ambos casos, en forma activada, se ha activado previamente con UTP para generar UDP glucosa o UDP galactosa. Si el cerebrósido contiene un grupo sulfato, en ese caso la síntesis involucra una reacción con un dador de grupos sulfatos, que es el compuesto denominado fosfoadenosil-fosfosulfato. Por otro lado, si se trata de los globósidos, en ese caso esa ceramida reacciona también con una glucosa, galactosa, N-acetilgalactosamina en distinta cantidad y en distinta secuencia, siempre utilizando la forma activa de los mismos, que es la forma unida a UDP. Entonces se genera los globósidos en esa reacción. En cambio, para la síntesis de gangliósidos, la ceramida debe reaccionar, además de reaccionar con moléculas de monosacáridos como glucosa, galactosa y demás, tiene que reaccionar con el ácido siálico. El ácido siálico es la estructura que estoy señalando acá abajo. Ese ácido siálico, llamado en realidad es un ácido N-acetilneuramínico, fíjense que tiene un resto acetilo unido a este nitrógeno, por eso se llama ácido N-acetilneuramínico. Precisamente este oxidrilo del carbono 2 del ácido siálico es el que se une al compuesto que contiene la ceramida unida ya a otras moléculas de monosacáridos. Con respecto al catabolismo de fingolípidos, podemos mencionar que el proceso catabólico ocurre dentro de los lisosomas y